Derechos humanos, aquí en norte de Santander. Nuestros invitados de hoy, Jairo Pachón Moreno, abogado titulado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, expersonero y asesor jurídico en varias alcaldías y organizaciones sindicales, asociativas y cooperativas. También está con nosotros Aldemar Niño, psicólogo, magíster en paz, desarrollo y resolución de conflictos de la Universidad de Pamplona, asesor de promoción y divulgación de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander. Muy buenas noches, Aldemar. Bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista contraluzcucuta.co. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, doctor Pavón. Es un gusto estar acompañándolos en este ejercicio. El profesor Luis Botello, un gusto volverlos a saludar. Igualmente, un saludo a Omar y a los demás que están acompañándonos en esta reunión, los que nos están escuchando, los que nos están viendo también. Un saludo especial en nombre del doctor Jorge Villamizar, el defensor del pueblo del norte de Santander. Muchas gracias por la invitación. Doctor Jairo Pachón, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, señores periodistas y demás compañeros del panel. Estamos aquí pues muy pendientes de todo lo que vamos a conversar, porque ante todo creo que se trata de eso, de un conversatorio sobre un tema tan importante y tan trascendente como es el tema de los derechos humanos en norte de Santander. Muy amable. Así es, doctor. No lo vemos. ¿Por qué tiene apagada la cámara? ¿Ya la activo? Sí. Eso. Perfecto, ya. Ahora sí vemos al doctor Pachón. Bueno. Pues queremos hablar con ustedes dos, con Aldemar y con el doctor Pachón, acerca de los derechos humanos y especialmente aquí en norte de Santander. Primera inquietud. ¿Cómo están los derechos humanos acá en el departamento, doctor Pachón? Pues yo creo que lo primero que hay que señalar cuando se aborda el tema de derechos humanos en una región tan compleja como norte de Santander es, en primer término, señalar que, digamos, existe una crisis en materia de derechos humanos que podemos señalarla también como multicausal, es decir, que tiene muy diversas causas que hacen de por sí una situación supremamente compleja en el departamento. Y es multicausal porque tiene origen en diversos factores de carácter económico, de carácter político, de carácter inclusive binacional, por problemas de orden público, por la persistencia misma del conflicto armado interno que se vive a nivel del departamento y de la región, los problemas en materia que vive toda la población, si no la inmensa mayoría tanto de la zona rural como de las zonas urbanas de prácticamente todos los municipios del departamento y que se expresa en unos índices de los más altos de todos los departamentos del país. Nada más para señalar, basta con decir que el último informe del DANE correspondiente a agosto a julio y agosto indicaba una situación laboral supremamente compleja, indicativa de la gravedad de la situación a donde se ha llegado en el departamento. Es la ciudad, por ejemplo, de Cúcuta, la que hoy en Colombia detenta el mayor porcentaje de informalidad laboral y el cuarto lugar en materia de desempleo abierto. Eso nada más es un indicativo de la situación tan delicada, pero al mismo tiempo, en materia de orden público, igualmente, las masacres que se han presentado, 5 que ya van en el presente año, y la muerte de líderes sociales también por diversas causas. Entonces es un tema supremamente complejo que bien vale la pena abordarlo
en toda su integridad, porque vuelvo y repito, por la complejidad es multicausal y no solamente se trata de una crisis humanitaria por asesinatos o por desconocimiento de derechos políticos y civiles, sino también de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos de género, etcétera, inclusive de derechos tan básicos como es, por ejemplo, la garantía misma del derecho a la alimentación en cantidades y en calidad suficiente para una parte misma de la población, incluida la niñez, incluidos los inmigrantes venezolanos, que con la llegada masiva pues han hecho aún todavía más compleja toda esta situación. Y con la crisis del coronavirus, pues aún todavía peor. Sí, ¿y cuál es su visión, Aldemar, de los derechos humanos acá en la región? El micrófono, Aldemar. Sí, efectivamente, pues el ejercicio que venimos desarrollando acá en la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander es precisamente ese ejercicio misional que tiene la Defensoría del Pueblo, que es hacer la promoción y la divulgación de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo, pues hemos tenido una estrategia con el defensor regional denominada Estrategia de Derechos Humanos, Escuela de Derechos Humanos Iván Villamizar Luciani, buscando precisamente aportarle a ese ejercicio de memoria y también a ese proceso de justicia transicional que aborda el país, ¿sí? Desde la regional pues queremos hacer esa memoria de lo que significó el doctor Iván Villamizar Luciani, que incluso ustedes como revista Contraluz también se han sumado en esa tarea o incluso han sido una de las bases para tomar datos de lo que fue la historia, la vida y la obra del doctor Villamizar Luciani. En ese ejercicio, pues es en el que andamos de mi parte en Defensoría del Pueblo. Por esto el ejercicio de no dejar pasar por alto las fechas especiales, en este caso el 9 de septiembre, que es el Día Nacional de los Derechos Humanos, como ya lo mencionó Rafael. En ese ejercicio, pues, el doctor Carlos Camargo, el defensor nacional, hace un llamado nacional precisamente para el respeto a la vida. No existe ningún otro derecho, es decir, se pierden todos los esfuerzos si no logramos garantizar el respeto a la vida, si no logramos que la ciudadanía se movilice frente a los actos en contra de la integridad y en contra de este derecho fundamental que tenemos los colombianos. Entonces, ese es el mensaje también que el doctor Carlos Camargo, como les menciono, el nuevo defensor del pueblo, que ha asumido la defensoría precisamente desde la semana pasada, nos está diciendo replicar y que precisamente pues se da con las circunstancias lamentables que se vienen presentando en nuestro país y precisamente ese llamado a la tolerancia y ese llamado al respeto por el otro. Entonces queremos aprovechar este escenario para hacer ese llamado y decirles a todos, repetirles pues de que seguimos insistiendo en que estos derechos fundamentales se garanticen. En ese sentido, pues sí quisiera unirme un poco a esto que comentaba el doctor Pachón y que muy bien hizo un análisis bien interesante frente a cómo estamos en ese aspecto de derechos humanos. Y quiero sumarle a eso también que pese a que existe de cierta manera un avance significativo en que la población civil conoce sus derechos y también busca hacerlos valer, pues es lamentable pues esa crisis institucional en la que vivimos todos los colombianos y que precisamente en un contexto tan complejo como el de Norte de Santander, un contexto en donde pues tenemos una frontera en crisis, un contexto en donde después del acuerdo de paz pues se ha transformado, el conflicto armado se ha reconfigurado y esto también de alguna forma pues en una fecha tan especial como esta nos preocupa enormemente y también nos queda como esa razón de intentar hacer un llamado en medio de tanta preocupación y en medio de tanta vulneración de derechos de los ciudadanos, en especial de los campesinos, en especial de esos territorios en donde seguimos insistiendo en que se cumpla con ese principio de la justicia transicional, ese principio de garantía, de no repetición, que este conflicto armado no se repita y no siga vulnerando sus derechos. Y lamentablemente estamos encontrando es todo lo contrario, ¿no? Es un ejercicio que pese a los esfuerzos institucionales, de alguna u otra manera la comunidad sigue siendo
vulnerada, y allí pues estamos precisamente para hacer un llamado al respeto de estos derechos. Dice Ferdinand Toulouse, muy buenas noches, señores de la mesa y maestros. Y Hugo Espinosa lamenta el fallecimiento de Eduardo Jaimes. Fue un ciudadano noble, cabal y de buenas costumbres. Nos faltará ese saludo cordial. Pasa sus restos mortales. Y sobre el tema que tenemos planteado en la mesa para esta noche de los derechos humanos, dice Hugo Espinosa, tema delicado y complejo. Jorge Omar. Bueno, doctor Pachón, usted menciona dentro de las estadísticas, pues, el informe reciente del DANE y que tiene que ver con muchos de los aspectos de la vida nacional. Pero hay entidades internacionales que también ponen los ojos en los países y pues Colombia no es la excepción. Y en muchas ocasiones cuando ellos producen sus informes, nosotros en materia de respeto a la vida y todos los derechos fundamentales del ser humano, salimos muy mal librados. Se trata de Human Rights. Recientemente ha habido algún pronunciamiento de este organismo y cómo estamos nosotros en calificación con respecto a los hechos que ellos juzgan y que tienen como parámetros para decir cómo están marchando los derechos humanos. Doctor Pachón, el micrófono, por favor. Mientras el doctor Pachón acomoda el micrófono, saludamos a Javier Rodríguez, a Benito Bonilla, a Marina Inés Sauceda y a Andrés Junior Rodríguez. Sí, doctor, lo escuchamos. A ver, yo creo que el informe que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas el año pasado, este año dio sobre la situación de derechos humanos correspondiente al año 2019, es, digamos que el más importante documento, si se quiere, por tratarse precisamente de la mayor entidad multilateral, digamos, que maneja el tema de manera directa y que le hace un seguimiento. En ese sentido, yo creo que podemos decir que a pesar de que el departamento pasó de ser, por ejemplo, en el 2018, el tercero en materia de violación de derechos humanos, especialmente para líderes sociales. Sin embargo, se mantiene una situación supremamente grave de violencia contra el liderazgo social y contra, en alguna medida, todas aquellas personas que de una u otra manera reivindican derechos de los ciudadanos y de las comunidades. Es, digamos, sorprendente que precisamente la ONU haga un llamado precisamente al Estado cuando sacó este año ese informe del Alto Comisionado, digamos que hace, dada la complejidad de la situación, múltiples recomendaciones al gobierno nacional, porque eso es lo que hace precisamente ese organismo. Y uno de los aspectos donde más insisten y más, digamos, apunta este organismo multilateral es a la necesidad de la implementación de los acuerdos de paz para poder desescalar, digámoslo así, esa violación sistemática de derechos humanos que se presenta en la región y que tiene que ver sustancialmente como un aspecto que toca con la situación estructural misma, de la situación económica misma que se vive en el departamento y que pues tiene que ver obviamente con la persistencia de ese conflicto armado y a eso sumado un hecho supremamente importante y grave que es el cultivo masivo de hoja de coca en la región del Catatumbo y que hoy da inclusive
con el hecho del procesamiento ya de carácter industrial y la producción de clorhidrato de cocaína. Toda esa situación que la entendemos desde el punto de vista social en cuanto no se le ha proporcionado, digamos, al campesinado y a la población unas condiciones mínimas que les permita tener economías lícitas o por lo menos unas condiciones para salir hoy día de esa economía ilícita. Y nosotros siempre hemos colocado el ejemplo que se dio cuando se logró que alrededor de 3.000 familias se vincularan al plan de sustitución de cultivos, al plan voluntario, a los PENIS, y 500 de ellas inclusive alcanzaron a sustituir, pero finalmente la mayoría de ellos regresaron al cultivo porque el gobierno incumplió flagrantemente lo acordado con ellos en materia de los apoyos económicos. Digamos que esa situación tiene que ver entonces con la necesidad de modificaciones, si se quiere, estructurales en materia no solo de la producción y del apoyo y de la política al campo colombiano, sino también de la dotación adecuada de tierras para los vecinos en esa situación de créditos, de vías, de mercadeo, etc. La ONU señala, por ejemplo, en ese informe que a nivel nacional hubo un aumento del 50% del asesinato de líderes sociales durante el año 2019. Habla de 36 masacres, habla de 108 casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y 2 integrantes de la población LGBTI. Y señala cómo el 75% de esos casos ocurrió en zonas rurales, lo que aún da un mayor argumento para señalar la necesidad de esos cambios estructurales que precisamente consagran los acuerdos de La Habana en el punto 1. El 86% señala también que sucedió en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional, dentro de los cuales se encuentra la mayoría de los 10 u 11 municipios de la región del Catatumbo, en municipios con tasas de homicidios que indican la existencia de violencia endémica. Igualmente sucede con los municipios de la región del Catatumbo. Y el 98% señala en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales. Lo mismo que señala el incremento en la utilización de niñas y niños por grupos criminales y otros grupos violentos, etcétera, el reclutamiento forzado que continúa. Y en el caso de Norte de Santander, pues obviamente la situación presentada con la guerra interna que han librado el ELN y el EPL a partir del año 2018, si no estoy mal, de marzo del 2018 hacia acá. Y señala en uno de sus apartes ese informe que, digamos, el gran desafío es la perpetuación de esos ciclos de impunidad, cómo romper esos ciclos de impunidad y de violencia, y que en buena medida es decir, como ustedes pueden ver, son una serie de aspectos multicausales que requieren de medidas integrales y que no pueden ser tratados de manera, digamos, aislada cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que señalar que una de las cosas, o mejor, uno de los aspectos que debe afrontarse es precisamente el de la implementación de los acuerdos, porque no vemos que haya otra mejor posibilidad que la implementación de los mismos. Digamos que allí están creados unos mecanismos novísimos para lograr superar de manera integral toda la crisis que vive la región y especialmente las zonas afectadas, más afectadas por el conflicto armado interno. Y aquí para decir que ese conflicto armado interno también ha llegado a la ciudad, como los hechos, no solamente por los hechos pasados, sino por los hechos muy recientes, donde inclusive en zona rural de Cúcuta se han dado masacres
y se han dado violaciones contra la vida de manera muy grave. Inclusive ahí la ONU por eso también insta a la Fiscalía a que mantenga la competencia de los casos de violaciones de derechos humanos y no permita que pasen a manos de la justicia penal militar, que como se ha visto generalmente no produce ningún resultado y contribuye en gran medida con la impunidad hoy reinante. Eso me parece que digamos, es algo que nos deja ver claramente. Ahora, Human Rights ha hecho y hace constantemente seguimiento y crítica fuerte a la cuando, digamos, considera que es el Estado mismo el responsable de la situación misma que se presenta con la violación de derechos humanos. Y en muchos de esos casos sucede que cada vez que cuando Human Rights habla favorablemente de la política estatal en materia de derechos humanos, entonces no hay crítica por parte del Estado, pero cuando se señala con el dedo la responsabilidad, viene inmediatamente la crítica de parte del Estado. Y eso viene sucediendo, por ejemplo, también con esa especie de contradicciones que hoy día se han generado entre el gobierno nacional y la Corte y la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Entonces son situaciones muy complejas donde digamos que no hay una coherencia de parte del Estado, la aplicación, o mejor, la materialización de derechos en materia de derecho, por ejemplo, a la vida y de los derechos económicos y sociales. Y eso sin contar, digamos, otras situaciones de violencia que afectan también a los derechos humanos de las personas, sobre todo de la población migrante, que se encuentra hoy día en un estado de vulnerabilidad muy alto, afectado por prostitución, por abandono, afectado por falta de empleo, por falta de ingresos, por pobreza extrema, etc. Sí, doctor Pachón, ese es un panorama pues lamentable y que nosotros lo vivimos acá y lo tenemos acá cerca por muchas circunstancias. Jorge Omar, ¿tiene alguna inquietud para Aldemar? Estaba yo pensando en lo que nos está exponiendo el doctor Pachón, y hay un grupo de las personas que son vulnerables a la violación de los derechos humanos y es los más jóvenes, especialmente los niños. Desde ese punto de vista de psicología, ¿cómo valora usted las secuelas que tienen esa violación de los derechos humanos para este grupo poblacional? Bien, en ese escenario, pues sí hay una preocupación enorme. Precisamente es uno de los ejercicios que también venimos adelantando con la delegada de Infancia, Adolescencia y Juventud, que si bien tiene una delegada nacional, también la Defensoría en la regional ha tenido unos esfuerzos enormes para tener unos consultores específicos para trabajar esas temáticas. Allí se ha venido incluso haciendo un ejercicio de magistratura moral, de incidencia en políticas públicas, precisamente con una advertencia defensorial que la Defensoría del Pueblo sacó hace un año, y en esa advertencia precisamente se busca que las políticas públicas tengan en cuenta la voz de la infancia, de los adolescentes y también de los jóvenes. En ese orden de ideas, pues, de cierta manera, hemos venido insistiendo en la garantía de no repetición frente a los nuevos escenarios. Como les digo, hemos logrado avanzar de cierta manera en que hoy en día tenemos una juventud mucho más activa, una juventud mucho más empoderada en asuntos de derechos humanos, empoderada en buscar de cierta manera esa renovación de liderazgos sociales,
y eso de alguna forma, ante un país que está en una crisis institucional, ante una región también que se encuentra en una profunda crisis institucional, pues de cierta manera nos genera una preocupación enorme porque vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir viendo que los jóvenes están levantando la voz frente a reclamar espacios de participación pensados desde ellos, no pensados desde nosotros los adultos, sino pensado desde las particularidades que ellos traen. De cierta manera, garantizar esas posibilidades también genera algún tipo de reparación en el sentido de que los jóvenes puedan entender que existe un escenario de participación como lo determina la Constitución política y como lo determina también la Ley de Juventud. Y desde allí pues hemos estado como intentando promover ese escenario, buscando de alguna manera que los jóvenes tengan una mayor incidencia y que también no se les estigmatice también por sus diferentes formas de pensar, por los diferentes espacios de participación en los que han estado involucrados, que en el sentido constitucional pues están blindados, es decir, cualquier joven puede participar en cualquier escenario, cualquier joven puede participar en cualquier agrupación que tenga que ver con la formulación de procesos democráticos, llámese de izquierda, llámese de derecha, llámese como se quiera llamar, siempre y cuando no le esté vulnerando los derechos a otras personas. Entonces también hay un ejercicio que venimos incentivando desde esos espacios de formación y es también cómo de alguna forma garantizamos que así como se busca también estigmatizar a los líderes sociales, específicamente a los líderes jóvenes, también tenemos que protegerlos y garantizarles ese derecho a su participación y a tener un pensamiento político, sea el que sea, siempre pensando en construcción democrática. Entonces, yo creo que desde allí es donde logramos que los jóvenes puedan encontrar confianzas en las instituciones, que es lo que más nos preocupa porque no hay una confianza institucional. Es muy complejo lograr que los jóvenes participen en espacios institucionales, se involucren en escenarios promovidos por alguna política pública. Ese escenario viene más bien es construido desde ellos, desde su posición, desde su movilidad, desde su acción, y la idea y la tarea de las instituciones es ver cómo más bien entramos y encajamos en esas nuevas posturas y en esas nuevas dinámicas que ellos están manteniendo. De esa manera yo creo que estaríamos blindándolos en ese nuevo escenario que están abordando para que de alguna u otra forma sean ellos los que marquen también parte del horizonte que queremos implementar en el marco de la construcción de paz. Saludamos a Valentina Velázquez y a Camilo Quiroga, que están con nosotros en este momento, viendo nuestra transmisión y nuestro diálogo acá con Jairo Pachón y con Aldemar. También Jair Lozano, que está con nosotros. Luis Jesús. Sí, Rafa, también permíteme saludar a mis compañeros de trabajo, David Calderón y Ludy Meneses, que se encuentran siguiéndonos en este momento. Los derechos humanos son tan antiguos como el hombre mismo y se pueden concebir como la lucha contra la injusticia, y lo decía Aldemar al principio, por eso la gente se moviliza. Por ejemplo, por eso la gente va a la Defensoría del Pueblo, va a las personerías, va ante las entidades de la ONU para defenderse contra las injusticias que se cometen contra ellos. Entendemos que el derecho fundamental a la vida es el derecho que más tiene que preponderar por encima de todos, porque después de la vida depende todo lo demás, lo decía también Aldemar, y es apenas lógico. Los derechos humanos se violan tanto en la zona rural como en la zona urbana. Ya lo de la zona rural, lo del Catatumbo, ya lo hemos tocado varias veces, pero también hemos visto que en las zonas rurales también se violan los derechos. El médico Jorge Omar lo tocaba tangencialmente. Se violan los derechos de los niños, maltrato infantil, violación de los derechos humanos a género, contra las mujeres, contra la diversidad, y todo eso es una violación de los derechos humanos. Lo que pasa es que cuando hablamos de derechos humanos parece que nos metiéramos en el cuento de las masacres, de la muerte, de quitarle la vida, pero hay derechos humanos que se ven tan sencillos que pueden complicarse hasta llegar a la muerte.
la semana pasada hablábamos de la violación de los derechos humanos que comete la Policía Nacional. Y hoy en el Día de los Derechos Humanos en Colombia nos encontramos con una situación muy difícil en la ciudad de Bogotá. Y yo decía hace 8 días, creo, a la policía hay que reestructurarla. La policía, si hay que cambiarla, hay que cambiarla. Yo decía en esos momentos, oiga, en la policía tiene que haber gente profesional ya, y no un pelado que haya dejado la droga y vaya a haga el curso y se meta a policía, porque rapidito va a seguir en lo mismo que estaba haciendo. Y eso es una situación muy difícil. Hoy, ahorita Bogotá está ardiendo en llamas en muchos sectores de los CAIs porque la gente está protestando. Pero lo que no podemos permitir es que la violencia genere violencia. Eso tampoco es lo más factible. La gente debe exigir el respeto de sus derechos de acuerdo a todos los lineamientos y canales establecidos para ello. Doctor Aldemar, el comportamiento de la policía en esos hechos de hoy, ¿cómo lo analiza desde la parte psicológica? Bien, pues precisamente como les mencionaba al inicio, el tema del llamado que hace el Defensor Nacional en el marco del respeto a la vida, ¿no? Curiosamente, en el marco de una noticia tan compleja como la que aparece hoy, ¿no? Y que de cierta forma, pues, nos tiene bastante preocupados también por las repercusiones que esto puede traer. Como les digo, hoy en día la movilidad ciudadana es otra. Las redes sociales juegan un papel fundamental en este nuevo proceso. Y hoy en día estamos viendo noticias en este momento de Bogotá colapsada por la respuesta de los jóvenes. Preocupa enormemente que también tengamos una ciudadanía que, por ejemplo, frente al asesinato del afro en Estados Unidos, del señor Floyd, se movilizó más que la muerte de un ciudadano colombiano a causa de una situación pues bastante compleja, ¿no? Frente a las medidas que toma la policía frente a determinadas actuaciones, ¿no? Entonces vimos en Barranquilla una situación en donde más bien vimos un policía vulnerado por una fiesta que fue a atender allá, en el caso de la pediatra, y allí no hubo una actuación frente a esa situación. En el otro contexto, en el otro panorama, pues vemos todo lo contrario, ¿no? El exceso de la fuerza, el daño antijurídico, precisamente como lo llaman ellos en su proceso de ética policial y demás, pues vulnerado en todos los sentidos, ¿no? Vulnerado en todos los niveles, ¿no? Este ejercicio, pues precisamente es en este marco de seguir insistiendo en el llamado a los derechos humanos. No hay día en donde conmemoremos fechas en donde no haya una noticia lamentable para el país. Eso desanima enormemente. Sin embargo, lo que estamos llamados a invitar también a la ciudadanía cuando se siente escéptica frente a lo que está sucediendo, porque tenemos una realidad. Nos dicen a nosotros siempre los líderes o la gente en las comunidades, ustedes hablan muy bonito, pero la realidad es otra, ¿no? Y un poco la forma de entender esa situación, porque también somos ciudadanos, también hacemos parte de este cuento, de este país, y es decirles a los ciudadanos precisamente es: imaginémonos un país entonces en donde no existieran los derechos humanos. Si así es Colombia, si así es nuestra región, con una Declaración Universal de los Derechos Humanos, si así es nuestra región, si así es nuestro país con una Constitución Política del 91, imaginémonos un país en donde todavía estuviéramos con la Constitución pasada. Imaginémonos un país en donde no existiera Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si así es con todo esto, y miren lo que sucede y miren lo que seguimos viendo, ¿sí? Porque es muy lamentable que precisamente hoy el Defensor Nacional tener que hacer un llamado al derecho a la vida, a no dejar pasar por alto esta fecha de 9 de septiembre y encontrarnos con esta lamentable noticia para una institución que de cierta forma pues hace parte de nuestro proceso constitucional y demás, y que lamentablemente se ve nuevamente inmersa en este tipo de situaciones. De alguna manera pues es el llamado precisamente a no dejar pasar por alto, a no olvidar, a hacer ejercicios de interacción simbólica, más bien antes de ejercer violencia,
estamos convencidos y estamos cansados también de repetirlo, y es que la violencia con más violencia nunca nos va a llevar a nada, ¿sí? Y hay que hacer el llamado precisamente a que tenemos unos espacios democráticos para buscar hacer un gana-gana en este tipo de situaciones. Entonces, como el llamado también, porque de a poco esto se sigue permeando las regiones, allí estamos atendiendo en Defensoría precisamente diferentes ejercicios que tienen que ver con de pronto quejas de los ciudadanos, no solamente contra esa institución, sino contra otras instituciones, que si bien nosotros no tenemos esa jerarquía que tiene la Procuraduría para ejercer temas disciplinarios y demás, estamos de cierta forma también haciendo ese papel de control social y de también insistirle a las instituciones que cumplan con los mínimos que tienen para hacer respetar los derechos de la ciudadanía. Entonces, como el llamado en el marco de esta situación, ¿sí? También entendiendo que es una noticia también del corte nacional, y esas noticias en sí el defensor nacional es el que las debe abordar. Precisamente un equipo de defensoría estaba participando hace un momento, estaba viéndolo antes de estar en este espacio, en esa audiencia que convocó la alcaldía. Fíjense que también hay una movilidad institucional diferente, y eso también de alguna manera pues nos llama la atención en el marco de insistir en que aquí nos estamos peleando el derecho a la paz, más allá del acuerdo de paz, más allá de la firma del acuerdo de La Habana. El derecho a la paz, el artículo 22 de la Constitución Política Nacional, tiene una jerarquía mucho más grande y aborda digamos, elementos mucho más amplios de lo que aborda este acuerdo que se ha firmado. Y ahí es donde la ciudadanía también debe insistir en hacer ese llamado de respeto a lo fundamental, en este caso el respeto a la vida y a la integridad. Sí, Aldemar, indudablemente que en todas partes se verán los derechos humanos, en unos lugares más que otros. Y lo que sucedió hoy en Bogotá sucede acá en Cúcuta, y sucede en Barranquilla, y sucede en Medellín, en cualquier otra parte de Colombia. No podemos retroceder a los años 80 y 90 cuando fuimos calificados como el primer país violador de los derechos humanos. Ya nos habíamos despojado de ese título tan desagradable, y no podemos permitir. Yo creo que todas las instituciones y organismos del Estado tienen que hacer un frente común para empezar a mejorar hoy esa situación. La alcaldesa hoy habló de la reestructuración de la policía también, o sea, eso no es de no callar. La policía debe ser una policía profesional. Indudablemente que cuando yo hablo profesional es porque es primero de carrera y segundo de que los policías también sean profesionales en las diferentes disciplinas. Yo estoy seguro que si a esa situación de hoy hubiese ido un policía con estudios en psicología, otro con terapeuta ocupacional y otros con trabajo social o algo así, tienen que darle un manejo diferente, como dice el médico Jorge Omar, manejar los tiempos y no llegar a atacar con violencia. Pero bueno, esto es una situación que nos atormenta, nos pone mal ante la luz pública mundial, y Dios quiera que paremos esa situación lo más rápidamente posible, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Doctor Aldemar, doctor Jairo, dentro de los derechos humanos están los ambientales, usted lo decía en la introducción. La Defensoría del Pueblo Norte de Santander, ¿qué papel está jugando ya en esa plegaria, en esa rogativa, en esa movilización que tenemos los norte santanderianos con respecto a la defensa del páramo de Santurbán? ¿Sí han llegado acciones allí, o la Defensoría como tal también puede empezar a tomar acciones sobre esa situación? Bien, y gracias por la pregunta, profe. Hay muchas cosas que la Defensoría realiza y precisamente quedan invisibles, ¿no? Y finalmente también es lo bonito que tiene el ejercicio del Ministerio Público, y es que se hacen constantemente muchas cosas, y al final se hacen porque es ese ejercicio democrático. No estamos esperando tampoco aplausos y demás, es nuestra función también, ¿no? La Corte Constitucional ha sido muy estratégica precisamente frente a este ejercicio del tema ambiental, de los derechos colectivos y de medio ambiente,
y en ese sentido, pues, en lo que fue un poco hacer algo para frenar esa situación lamentable frente a lo que se pretende de esta empresa frente a lo que es nuestro páramo de Santurbán, y determinó la sentencia 361 del 2017, ¿sí? En esa sentencia, pues, marca un ejercicio de parte del Ministerio Público en donde enumera a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a otros entes también para que estén de alguna forma como garantes. En el caso de Procuraduría y Defensoría del Pueblo, nos hizo generar o nos puso la tarea de integrar un equipo para hacerle seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Y en ese sentido pasa algo muy interesante para el caso de Norte de Santander, y es que el ejercicio se venía manejando también por asuntos también muy políticos y de movilizaciones políticas, se estaba manejando todo desde Bucaramanga, ¿sí? Entonces, obviamente la movilización social es mucho más amplia en Santander. Pese a eso, en Santander es donde hay más intereses, o hay unos intereses de unos territorios, no de todos, en precisamente ese ejercicio de minería, ¿sí? Pese a eso, ese ejercicio pues siempre se manejaba desde ese nivel, y la Procuraduría Ambiental desde acá de la región de Norte de Santander hizo un llamado, precisamente tuvo que estar en esa reunión en Bucaramanga con el director de Corponor, precisamente para decir, no señor, un momento, es decir, este ejercicio según la sentencia, tenemos unos municipios, es decir, Norte de Santander tiene más territorio de Santurbán que el mismo Santander, y este ejercicio tiene que no manejarse siempre desde el nivel de Santander, sino también se tiene que manejar desde el norte de Santander. Ese fue un primer llamado que generó entonces una participación mucho más activa de nosotros por parte del Ministerio Público, en este caso Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, precisamente para estar haciendo seguimiento a ese cumplimiento de la sentencia. Entonces recuerden que en esa tarea la Corte Constitucional le dice al Ministerio de Medio Ambiente, un momento, ustedes esa delimitación que hicieron, en esa delimitación para poder entregar licencias, no hay garantía de participación ciudadana. Fíjense que es algo bien incluso lamentable que suceda en estas alturas del partido con una constitución política tan completa como la que tenemos nosotros, que tengan que decirle, ahí hay un pare porque ustedes tienen que hacer esa delimitación nuevamente, pero con garantía de participación ciudadana. Y en ese sentido, entonces, aparece un ejercicio, y es que nosotros integramos la red de apoyo a las veedurías ciudadanas, de lo que determina la ley 850, y desde ahí pudimos sacar adelante el ejercicio de hacerle seguimiento a la sentencia 361, ¿sí? En ese sentido, pues entonces hemos estado movilizando escenarios en terreno, hemos caminado gran parte del páramo, ¿sí? Allá con el favor de los líderes ambientales que tiene este territorio. De caso personal, que es el que estaba atento de este caso, estaba delegado para este caso, ha sido un aprendizaje total. No es que nosotros hayamos ido allá a fortalecer a los campesinos y demás, no, todo lo contrario. Ellos nos han enseñado lo que significa realmente el medio ambiente y lo que significan los derechos colectivos en estas zonas. No hay un protector del medio ambiente más fiel que el mismo campesino. Entonces, que es otra de las cosas que demanda la sentencia, que demanda la Corte Constitucional, y dice, verifiquen si es verdad que el campesino de alguna forma le está haciendo daño o no le está haciendo daño al medio ambiente, ¿sí? Y en esos informes precisamente, pues hemos caminado buena parte, si tengo que decirlo, porque ni las caminatas en los territorios indígenas me han costado tanto como estas caminatas, pero al final, cuando llegamos a estos paisajes, a estas, digamos, inicios de vida, porque es que finalmente lo que nos mantiene vivos en toda esta zona, pues eso lo paga todo, ¿no? Y en ese escenario, pues hemos podido reunir insumos precisamente para darles a conocer en este caso a la Corte y a los que están manejando el tema de la sentencia, pues precisamente cómo va ese ejercicio, y efectivamente nos hemos encontrado con muchas falencias en el sentido de que no se ha podido garantizar el derecho a la participación. Pese a que hay un esfuerzo, es muy complicado
la forma como el nivel central quiere manejar este ejercicio de delimitación del páramo, cuando desconoce finalmente cómo son las dinámicas de los campesinos, cuando desconoce la forma de comunicarse de ellos, cuando de alguna u otra forma no reconoce esas barreras que existen entre lo que es una participación ciudadana allá en Bogotá, en el nivel central, en una zona urbana, hacerla en un nivel como lo es en el campo de los parameños, en el páramo de Santurbán. Corponor allí ha hecho un esfuerzo muy interesante, de hecho ha acompañado un ejercicio de previo de ellos, también hemos, debo decirlo, aprendido mucho al respecto, y es encontrar precisamente que ha promovido un ejercicio en donde el campesino hoy en día cuenta con propuestas claras frente a cómo se para frente a ese ejercicio y cómo también se opone a que no se vulneren los derechos ambientales. Ese es el principal, digamos, protector que tenemos nosotros acá en zona urbana. Debo decirlo que lamentablemente lo debo decir así porque los que más se benefician del páramo somos nosotros, pero somos los que menos nos movilizamos frente a ese escenario. Entonces es el campesino el que ha estado ahí precisamente protegiéndonos a nosotros en ese derecho, porque los que vamos a sufrir más no van a ser los campesinos allá en el páramo, somos precisamente los que estamos en las zonas urbanas y demás, porque allí proviene la vida y proviene pues todo lo que estamos teniendo. Ha sido muy lamentable encontrarnos escenarios de participación cuando vamos a territorios muy alejados, en Silos, en Moquiscua, en Pamplona. Eso ha sido un ejercicio también muy interesante, un poco salir del Catatumbo y meternos en este escenario y llegar allá como defensoría también para que conozcan qué hacemos, qué otras cosas podemos hacer y demás, y encontrar esa movilidad del campesino, campesinos que tienen que durar horas en llegar al territorio para poder participar y poder levantar la mano y decir su molestia y pararse en la raya frente al tema de la delimitación del páramo, pararse en la raya frente al tema del fracking y demás de lo que hay. Ha sido muy interesante incluso ver cómo el campesino ha tenido que esforzarse para que su hijo estudie temas ambientales, estudie temas jurídicos y hoy venga a protegerlo en estos escenarios. Y lo lamentable de todo es ver esa participación de los campesinos allí limitada y demás, y venimos a Cúcuta y en Cúcuta la gente no responde a los llamados, la gente no participa, a excepción de la zona rural de Cúcuta, Villarrosario y Zulia, que se comprometen enormemente y tienen muy claro el ejercicio. Entonces también ese es el llamado urgente que queremos hacer frente a movilizarnos frente a eso. Vamos a estar haciendo unos ejercicios precisamente de divulgación frente a este escenario para que la gente conozca la sentencia y de alguna forma también desde este nivel podamos hacer algo para proteger esta, digamos, fuente de vida que tenemos los norte santanderianos. Benito Bonilla Suárez dice: un saludo a los colegas Jairo Pachón y Aldemar Niño. Decirles que nosotros elegimos ser defensores de derechos humanos. Por lo tanto, debemos asumirlos con responsabilidad en su ejercicio. Omar Romero. ¿Me puede Bueno, permitir? el tema es bastante complejo desde por donde se le mire, ¿no? Desde el orden social, el orden político, el orden económico. Pero tratándose del Día Nacional de los Derechos Humanos y en homenaje a San Pedro Claver, la pregunta va para los dos invitados. Y de acuerdo a lo que dice la Declaración Internacional, donde nadie puede ser sometido a esclavitud o a torturas o a vejámenes, ¿qué tanto se respetan en este siglo XXI que estamos viviendo realmente esos derechos humanos? Y si en este siglo XXI existe esclavitud aquí en Colombia. Doctor Pachón. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de lo que uno podría denominar de manera clásica, histórica, lo que es la esclavitud, es decir, la persona que labora al servicio de otra sin tener ningún reconocimiento de derechos y lo que se toma como esclavitud en el sentido de no reconocer la personalidad del esclavo mismo, pues obviamente que en ese sentido en Colombia digamos que se ha avanzado y se ha avanzado muchísimo y podría... ¿Se ha congelado el doctor Pachón? Sí. Concepto de esclavitud como formación
económico-social, ¿correcto? Porque la formación económico-social imperante pues es la capitalista y el esclavismo como formación económica no solo desapareció, sino que ya es imposible retornarla por el progreso mismo de la economía y de las relaciones económicas imperantes hoy día. Pueda que en otros lugares del mundo exista esclavitud, pero por lo menos que se sepa en Colombia desde el punto de vista de la forma clásica de esclavitud, pues ya se ha superado. Aquí se habla de esclavitud sexual, de pronto de sometimiento, como por ejemplo el reclutamiento forzado, etcétera, pero de esclavitud propiamente dicha me parece a mí que en Colombia ya se superó. Frente a eso, decirles, Omar y compañeros, pues que bien, sí, claro, lo que mencionó el doctor Pachón es como la base que tenemos para poder determinar un concepto y diferenciarlos, ¿no? Sin embargo, hoy en día, y eso también ha sido otra de las campañas que ha tenido la Defensoría del Pueblo, precisamente desde la Delegada de Derechos de la Mujer y Asuntos de Género, y es precisamente el tema de la prevención de la trata de personas, ¿sí? Estamos en una zona altamente conflictiva, muy compleja, con unas dinámicas en donde muchas de las cosas que suceden acá, nosotros por ser de Cúcuta, ser cucuteños, tendemos a normalizar todo, ¿no? Todo pareciera que fuera normal, todo pareciera que hace parte de nuestra idiosincrasia y nuestra forma de vida, y de alguna forma no somos capaces, no tenemos la capacidad de identificar unas violencias que también se dan en ese marco fronterizo, ¿no? Y precisamente en ese sentido, pues hace llamado que nos hace Omar de Polo a Tierra frente a mirar hoy el Día Nacional de los Derechos Humanos, en el marco de lo que fue San Pedro Claver y la esclavitud y demás, existen por así decirlo, una manera, una forma de esclavizar, y es precisamente este flagelo de la trata de personas que nos cuesta mucho mencionar por las complejidades y los intereses que esto trae, ¿sí? De eso se habla a muy baja voz, porque precisamente hay muchos intereses frente a esta problemática, ¿no? Esta situación de captar a una persona, de captarla, identificarla para poderla trasladar de un lugar a otro. Si hablamos de trata de personas, no solamente de tema de explotación sexual, trata de personas no solamente es con los niños, también estamos hablando de los abuelos. Hoy en día existe un grave de mendicidad muy lamentable en la ciudad, donde vemos personas de la tercera edad botadas en la calle, y no podemos identificar, nos queda grande identificar finalmente quién está trasladando a esta persona, quién la acoge, quién la está explotando, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante, Omar, que plantee precisamente esta particularidad, que en conceptos, como lo dice el doctor Pachón, definitivamente no encajan jurídicamente, pero que existen hoy en día tendencias ahora con las redes sociales y demás de captar a estas personas y también de tener unos fines que son fines precisamente de explotarlos tanto sexualmente como laboralmente, como económicamente, ¿no? Frente a ese escenario, pues precisamente un ejercicio de incidencia muy interesante. Yo, de cierta forma, también lamento mucho que en este escenario precisamente estemos puros hombres, ¿no? Precisamente porque la voz de la mujer allí tiene un ejercicio mucho más poderoso y mucho más interesante frente a ese escenario. Y así como hemos venido dialogando con ustedes, pues decirles, la Defensoría cuenta con una delegada para los derechos de la mujer y asuntos de género, que es mucho más precisa y está trabajando precisamente estos ejercicios de prevención de violencias contra la mujer, en donde el tema de la trata pues es uno de los temas que está en su agenda y que siguen insistiendo para que como funcionarios también tengamos esa posibilidad de entender esas complejidades conceptuales y jurídicas y de alguna forma también identificar y prevenir esta situación. ¿Me puede permitir para señalar algo que me parece que bien vale la pena señalarlo sobre el tema de Santurbán? Sí, señor, claro. Es lo siguiente, cuando, digamos que las comparaciones son feas, pero muchas veces es necesario hacerlas.
Si vemos, por ejemplo, la forma como la gente, como las comunidades se han movilizado masivamente en Bucaramanga comparado con Cúcuta, pues obviamente que la diferencia es enorme, pero es que es una diferencia cualitativa muy grande que es necesario explicarla. Y es que en Santander, y especialmente en Bucaramanga y toda la zona metropolitana, se ha movilizado el conjunto de la sociedad toda, encabezadas inclusive por sus propios gobernadores, por sus alcaldes, etcétera, el norte de Santander. Eso por una parte. Y por la otra, quería señalar lo siguiente. Digamos que la situación presentada con el páramo de Santurbán está llevando a que los citadinos o quienes vivimos en la ciudad comprendamos que la ciudad no está desligada de la ruralidad y que es completamente inescindible la problemática de la ciudad con el campo y viceversa. Cualquier análisis profundo que se haga, cualquier estudio profundo que se haga, inclusive el actual del páramo de Santurbán, no puede hacerse de manera aislada. Ciudad, campo son una realidad inescindible que tiene que ser tratada como tal para poderla comprender de manera integral y de manera profunda. En ese sentido, entonces, es que también surge, digamos, la importancia del campesinado con sus derechos que el año 2018, Naciones Unidas, mediante una resolución, y que abren el camino hoy día para que el campesinado pueda tener una mayor opción y una mejor arma de lucha y de apoyo internacional por sus derechos que ya quedaron consagrados en el plano internacional. Y con la pandemia, pues se ha visto la enorme importancia que el campesinado tiene en materia de producción de alimentos, donde la misma FAO está advirtiendo de una posible hambruna en América Latina si no se apoya fuertemente la producción de alimentos. Eso es. Aldemar, hoy la organización Women's Link dio a conocer un informe en el que pide garantizar salud sexual y reproductiva a las norte santandereanas. ¿En la Defensoría del Pueblo saben algo de esto? Bueno, yo de mi parte me estoy enterando de esta noticia, Rafael. Lo que sí debo decir es que la Defensoría de esta delegada de Derechos de la Mujer, Asuntos de Género, también tiene un esfuerzo enorme, pues precisamente en este tema particular de derechos sexuales y reproductivos. Es un ejercicio que viene desarrollando con una dupla psicojurídica, una abogada, una psicóloga. Precisamente, seguramente ellas estarán en su agenda con este informe o este llamado. Precisamente estamos construyendo un informe en donde esa es una de las temáticas que precisamente vamos a tener en los boletines que estamos próximos a sacar. Precisamente estoy también acompañando ese escenario y es un ejercicio investigativo también de gestión de conocimiento que la Defensoría quiere entregar en los próximos meses, ¿no? Y nos servirá de insumo. Rafael, me gustaría pronto que nos pudiera compartir esto que nos está mencionando para tenerlo en cuenta en esos antecedentes que estamos tratando de determinar en esta temática. Aldemar, está publicado en la revista contraluzcúcuta.co. Ahí está. Y dice el informe que a través de unas medidas cautelares se solicitó al Juzgado Administrativo de Cúcuta que ordene al Instituto Departamental de Salud que se tomen medidas efectivas para cumplir lo resuelto por el Ministerio de Salud sobre la atención prioritaria de servicios para mujeres y niñas durante la pandemia, que las medidas que se tomen estén acompañadas de campañas de información y divulgación, que se garanticen los traslados que las mujeres y niñas requieren con el propósito de acceder a los servicios de salud, que se asignen los recursos necesarios para sean técnicos, de personal o financieros para prestar estos servicios. Y la organización hizo un llamado al Ministerio de Salud que dio los lineamientos para el acceso a estos servicios en medio de la pandemia. El informe es extenso y está interesante, Aldemar. Es todo eso. Ahí lo encuentra usted en la página de la revista contraluzcúcuta.co. Vale, Rafael, gracias por el dato y vamos a estar ahí también atentos, prestos también a acompañar el cumplimiento también de esta solicitud, ¿no? Que
que va muy de la mano también a muchas de las cosas que precisamente de esta delegada se han trabajado en los diferentes comités, en los diferentes espacios que se han llevado a cabo en el marco de la pandemia, ¿no? Ha estado esta delegada de verdad que ha sido de las delegadas más reventadas, por así decirlo, como más, de cierta forma, más llamadas a la atención en el caso de este encierro, de esta cuarentena, de esta pandemia, por el caso precisamente de la violencia contra la mujer y las vulneraciones que se generan en una complejidad como la que estamos, ¿no? Entonces allá han estado muy atentas frente a ese escenario, hemos tenido incluso que hacer ejercicios de solicitud ante cooperación internacional para fortalecer este equipo y que también tengan como la entrada de nuevos profesionales para poder atender la demanda de esta situación, ¿no? ¿Alguna otra inquietud, Jorge Omar? El micrófono, por favor. Digo que no tengo ninguna inquietud por ahora y ya hemos avanzado en el horario, ¿no? Bueno, entonces agradecemos a los doctores Jairo Pachón y a Aldemar Niño por haber estado aquí con nosotros en este momento y haber compartido estos minutos para hablar sobre este tema candente que son los derechos humanos en el país y en la región, acá en norte de Santander. Muy amables a los dos por haber aceptado la invitación de Cero Coronavirus de la revista contraluzcucuta.co. A ustedes por haberme invitado, muy amables, y estaremos siempre dispuestos a colaborar en el debate y en los análisis que podamos, pues, en los que podamos, pues, contribuir en alguna medida. Muy amables. Gracias, doctor Pachón. Igualmente, muchas gracias, Rafael, y a todo el equipo por la invitación. Hay muchos temas que más adelante en la agenda que vayamos teniendo divulgación, me gustaría irles tocando para que en los próximos meses de pronto pudiéramos profundizarlos y también ir hablándolo desde otros espacios también para que sigamos insistiendo en este llamado que queremos hacer hoy, Día Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, muy gentiles. Entonces, Gracias. vamos a ver qué tiene esta noche